Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de su programa Luces para el Alma, transmitiendo desde esta bella ciudad de Cartagena, Colombia, ciudad costera de este país suramericano. Estamos muy agradecidos de iniciar nuevamente este año 2021, que ya lo iniciamos en firme, y que deseamos que todos ustedes quienes se conectan, sus hogares, todo su ser esté lleno de amor y de la presencia de Jesús en cada uno de ustedes. Iniciamos este nuevo año llenos de optimismo y de la alegría, seguros de que vendrán buenos tiempos para todos nosotros. Los saludamos, pues, insistimos desde este espacio que nos brinda YouTube, a través de esta plataforma. Nos pueden ubicar, recuerde, CEJA Cartagena, a través de ingresando a YouTube. Nos pueden buscar y ahí pueden encontrar todo lo que hemos venido desarrollando a través del tiempo. Como siempre, este programa, los temas que se abordan están basados o sustentados por la doctrina espírita, doctrina sistematizada y codificada por el maestro Allan Kardec, y que nos tiene hoy reunidos aquí para dar estas informaciones que se esclarecen a través de toda este conocimiento que nos entrega la doctrina espírita. Entonces hoy, como siempre, nuestros programas en su orden habitual inician con una pregunta: ¿qué hacer si tu hijo escucha espíritus? Hoy queremos llevar a todos ustedes esta interrogante y solucionarlo a través de este programa. Como siempre, hoy nos acompaña, en esta ocasión nos está acompañando Hugo Rafael Guzmán Peñaranda y Alexander Osorio, quien les habla, sus anfitriones. Y sin más, vamos a dar inicio a esta programación del día de hoy, diciendo que son muchos los casos en los que escuchamos situaciones de personas que hablan y dicen acerca de que los niños experimentan o ven seres espirituales, algunos benefactores, otros inferiores, porque muchos manifiestan sustos, angustia ante la presencia de aquello que se es desconocido, porque es posible que solo lo estén viendo ellos. Entonces, alrededor de esto se han construido muchos escritos de estas situaciones narradas por la mente infantil, y se han caracterizado muchos para hablar de hadas o de estos fenómenos inexplicables, pero que no han sido resueltos de una manera concreta. Entonces la doctrina espírita, cuando se reconoce al ser inmortal, al espíritu, que somos todos nosotros, y que la infancia es un periodo transitorio para el ser humano, porque entendemos de que el que está ahí momentáneamente estrenando un cuerpo es un ser que ya ha experimentado muchas cosas, ha tenido muchas vivencias, y que nos recordamos. Entonces, vamos a dar inicio a este programa, invitando a Hugo a que lo salude y a que inicie, pues, con intervención a la luz de la doctrina espírita. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué podemos ampliarle a las personas que hoy nos escuchan a través de nuestro programa de YouTube? Sí, buenas a todos los oyentes de este maravilloso programa de Luces para el Alma. Es un programa que a todos nos llena y nos colma de mucha alegría, de mucha esperanza, porque nos permite, en conjunto con ustedes, analizar las problemáticas humanas a través de la doctrina espírita. Y hoy estamos tratando un tema bastante importante, porque los niños y niñas es un tema muy importante para la humanidad y para todos nosotros, ¿no? que tenemos hijos o los que tenemos contacto con niños. Sabemos que ellos siempre presentan características muy particulares de su personalidad, de su comportamiento. Entonces vemos que dentro de su comportamiento a veces vemos, ¿no? O escuchamos decir a otras personas que
mi hijo tiene tiene un amigo imaginario, mi hijo juega solo, o se está riendo como con alguien y no hay nadie ahí, o tienen comportamientos que a veces nosotros no entendemos. Entonces, muchas veces estos hechos, estos comportamientos que no comprendemos, tienen su raíz en la presencia de espíritus, ¿no? En la presencia de entidades espirituales que pueden estar interactuando con nuestros hijos, pueden tener un contacto, nuestros niños pueden tener un contacto con la espiritualidad. Entonces vemos que esto es posible gracias a que los espíritus, como decía Alex, nos sumergimos en la carne y adoptamos esta apariencia de inocencia en la edad infantil, y estamos en cierta manera cuando comienza este proceso reencarnatorio, los lazos entre el espíritu y la materia se van estrechando poco a poco, y en la medida que va pasando la infancia, el espíritu va a ir recobrando poco a poco todo ese bagaje que traía de vidas pasadas. Pero en la infancia se muestra con una inocencia tal, porque estos lazos entre el espíritu y el cuerpo no son tan fuertes. Y eso se da gracias al perispíritu, que es el lazo intermediario, que permite que en cierta manera que ciertos niños, como no son tan fuertes estos lazos, tengan un contacto más patente, más claro con la realidad espiritual del cual procedemos. Es importante saberlo. Cuando estos niños tienen estos contactos con el espíritu, no están teniendo contacto con una realidad extraña a ellos, no, una realidad de la cual todos procedemos. Pero como él se encuentra un poco más desligado de la materia, porque todavía no se ha completado en sí toda esa unión, todo ese acople total, muchos pueden percibir y pueden jugar con seres imaginarios que no son más que espíritus, entidades desencarnadas que se presentan ante ellos y juegan, participan, hacen muchas cosas, ¿no? Y yo me puedo permitir narrar un hecho personal, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años mi hijo, tenía como 3 años más o menos, tenía él, y yo sí veía que él como a las 2 de la mañana se levantaba y me decía, papá, vamos a jugar a las 2 de la mañana, imagínense. Vamos a jugar. Y dije, pero vamos a jugar, ¿qué? ¿No vamos a jugar fútbol? ¿Con quién? No, vamos a jugar. Y yo me dije, bueno, este comportamiento debe tener una explicación. Y yo comencé a orar, a pedirle a Dios para que él se tranquilizara y pasara este fenómeno. Cuando yo estaba orando, yo comencé a orar, y yo percibí un niño que llegaba a donde él y lo despertaba. Era un espíritu, ¿no? Se mostraba como en forma de niño y lo despertaba y lo incitaba a jugar. Entonces vemos que en este caso que me pasó personalmente, vemos que los niños interactúan con los espíritus muchas veces y nosotros no nos damos cuenta. Otras veces creemos que es que ellos están imaginándolo, es producto de otras cosas, ¿no? Pero muchas veces son interacciones con amigos espirituales. Habrá casos donde no, pero hay muchos casos que son patentes. Y si en la familia hay una persona que puede percibirlo, se dará cuenta que a veces quieren amigos espirituales, hasta protectores, porque los niños, al no tener esa defensa de la oración que podemos tener nosotros los adultos, o de la lectura, esa deficiencia que ellos tienen para orar, para muchas cosas, para la lectura, la suplen los guías espirituales, que pueden visitar a los niños, los pueden ayudarlos, pueden calmarlos a veces, muchas veces. Y es por eso la importancia de la oración dentro del hogar, ¿no? Entonces vemos que esto es posible gracias a que somos espíritus. O sea, nosotros los que estamos aquí encarnados somos espíritus con un cuerpo. Y que en la edad temprana, en la infancia, podemos tener un contacto más patente con esta realidad espiritual, porque es un proceso que estamos cumpliendo de reencarnación. Estamos apenas acoplándonos a nuestro nuevo cuerpo y podemos tener un contacto más claro con la realidad espiritual. Cosa que puede pasar en los años posteriores, ¿no? Ya cuando comienza la adolescencia, la pubertad y muchos otros factores que pueden hacer que estos niños ya no tengan estas percepciones. Pero en muchos casos se da en la edad temprana. Alex, ¿estás de acuerdo con esto, verdad? Sí, claro, Hugo, porque la doctrina espírita es muy
es muy profunda en este tema, porque la inmortalidad es la clave. La clave está en entender que somos seres trinos, es decir, hay un cuerpo físico, un perispíritu y un espíritu. El espíritu que somos nosotros, el ser inmortal y que sobrevive a las experiencias de la vida o de la vida post-morte. Entonces, cada vez que retomamos un cuerpo a través de la doctrina espírita, entendemos de que esas manifestaciones que tenemos de la candidez del niño, es porque se necesita para que los padres ya adultos sientan la ternura, porque si encontraran facciones de una persona viril ya con pensamientos de adulto, pues no se enternecerían para hacer el trabajo de padres. Pero ahí están todas sus tendencias. Ahí vienen todo el cúmulo de experiencias, como bien los guías de la humanidad lo explican en el libro de los espíritus, porque este ser trae consigo todo un conjunto de experiencias que no se han perdido y están allí, solo que están, como no han sucedido con el cerebro que se está estrenando, que es nuevo y que no soportaría todo el cúmulo de experiencias del espíritu, por lo tanto eso se convierte en un velo para él, pero están allí en su inconsciente, están todo ese conjunto de presentes y que a veces aparecen como conflictos y todo ese bagaje pues lo van a detectar a veces muchas entidades que se pueden manifestar por afinidad o por deseos de venganza del ayer y que las experiencias lo ha demostrado, ¿no? De que muchos de estos niños, algunos manifiestan situaciones muy desesperantes para los papás porque manifiestan miedos, angustias, que los despiertan, que no los dejan dormir, o que les provocan algunos comportamientos extraños, erráticos, que no serían naturales en un niño. Y que entonces hoy queremos abordar a partir de esto. Entonces, tengamos en cuenta que los espíritus influyen en nuestro pensamiento, están presentes en toda en nuestra, en nuestras ocupaciones, en las cosas que hacemos, en todos nuestros relacionamientos. Hay la intervención de los espíritus y más de lo que nosotros creemos que puede suceder, como bien lo explica y que lo podemos profundizar en el estudio del libro de los espíritus, porque los espíritus amplían esto, dándonos a entender de que ellos son el móvil de muchas de las situaciones que a veces nosotros creemos que son iniciativa nuestra y no son más que las sugestiones de muchos de aquellos que están imperceptibles a los ojos humanos, pero que están ahí. Algunos son positivos, estas sugestiones de nuestros guías que se comprometieron a proceder a ayudarnos durante la vida, incluso antes de nacer, posterior al nacimiento e incluso después que dejamos el cuerpo físico nos siguen acompañando porque el amor es así, porque decidieron, aceptaron y reconocieron de que debíamos transformarnos. Entonces, vamos entendiendo que esa comunicabilidad tiene una causa orgánica, es decir, el cerebro se presta, tiene las condiciones para que se dé todas estas serie de manifestaciones, pero entendamos de que en la infancia no es para que se den manifestaciones mediúnicas. Entonces hay que buscar la ayuda apropiada para poder solucionar estas situaciones, para que la infancia se desarrolle como debe ser, de la forma en como la conocemos, de que el niño sea en su espontaneidad, de que viva una infancia tranquila y no una infancia caótica, porque está viviendo esa dualidad, viendo a los que están encarnados y a los que están desencarnados, y que eso pueda perturbar su vida natural. Entonces, entendemos de que hay una estructura orgánica que se presta para que haya esa comunicabilidad, pero la infancia no es un periodo apropiado, como lo veremos más adelante, de que la mediunidad no se debe desarrollar en los niños, es un peligro, porque no tienen las condiciones de entender qué está sucediendo, por qué está sucediendo,
cuál es el objetivo de la mediunidad. Entonces hay que buscar el socorro en la oración, en los centros espíritas serios y apropiados que nos den y nos ayuden en este tema. ¿Qué más podemos decir, Hugo, alrededor de esto? Sí, esto que has tocado, Ale, es muy importante porque hay muchos comportamientos en los niños que tienen una connotación espiritual. Y vemos así que Divaldo Pereira Franco en una de sus charlas nos comenta que muchos niños que sufren de hiperactividad, de problemas de atención, muchas veces tienen influencias espirituales que les incrementan estas situaciones. Entonces, vemos ahí que hay como una especie, como una mezcla, ¿no? O sea, porque no podemos decir que todos son los espíritus, pero sí hay una influencia espiritual en muchos niños, porque sabemos que nosotros, los espíritus, a pesar de que nos mostremos como niños, ya tenemos un bagaje espiritual, unas experiencias en existencias pasadas, donde nosotros asumimos muchas veces comportamientos desajustados. Y hay veces que nosotros, cuando estamos en la edad, en la infancia, se nota esos comportamientos, que no lo tienen ni los padres, ni ningún familiar, sino que es el niño que los manifiesta. Y muchas veces esos comportamientos vienen en cierta forma secundados o a veces empeorados por la presencia de espíritus inferiores que se sintonizan con este niño, ¿no? Y que a veces lo perturban, como tú lo decías, no lo dejan dormir, o a veces influyen mucho en su relacionamiento con los demás niños o dentro del mismo hogar. Entonces vemos que hay niños que también tienen una energía tremenda y que a veces uno no entiende por qué el niño es inquieto, por qué salta, hace eso, y a veces se extralimitan estos niños, y muchas veces son presencias espirituales que los influencian y se valen de sus energías aún jóvenes para crear caos. Entonces, por eso a veces vemos que hay niños que parecen como terribles, ¿verdad? Y necesitan educación. Son niños que necesitan educación. Porque no podemos culpar a los espíritus. No decir, no, son los espíritus. No, los espíritus se valen de lo que encuentran en el niño para en cierta manera influenciarlo. Entonces vemos que dentro de este tema no podemos marcar todo dentro de lo negativo, ¿no? Porque también hay niños que hablan con espíritus buenos, lo sienten, o juegan con espíritus que los vienen a auxiliar, a ayudar, o que se afinizan por sus juegos. Entonces vemos así que la mediunidad se puede dar en la edad infantil. Sí se da, claro. Hay muchos niños que lo han presentado y lo tienen. Y uno lo presenta de manera equilibrada y otro de manera perturbada, desequilibrada. Pero ahí es importante el conocimiento espírita, el conocimiento de la realidad espiritual que la doctrina espírita nos brinda. Y vemos así que en el libro de los medios nos hablan de los medios involuntarios y nos dicen, o medios naturales, son aquellos cuya influencia se ejerce sin que ellos lo sepan. Entonces, vemos que en los niños se presenta de una manera muchas veces natural la mediunidad en quienes lo presentan, ¿no? Es decir, sin que ellos lo sepan, ellos son instrumentos de los espíritus. Sí, los espíritus se sirven de ellos muchas veces para generar situaciones, aunque nosotros no lo creamos, no lo veamos así. Pero esto hay que estar muy atento. ¿Por qué? Porque en la edad temprana, en la edad de la infancia, los niños también absorben mucho los ejemplos. Y hay veces que los niños no son espíritus que nos están perturbando, sino que están asumiendo comportamientos de los padres. Ellos imitan mucho lo que los padres hacen y no podemos caer en tergiversar el conocimiento, la experiencia. Hay que tener claro, si este comportamiento que está presentando el niño no lo tiene ninguno en el hogar, no son los padres, en la escuela tampoco, se presenta a ciertas horas, tienen cambios emocionales repentinos o caen en esa hiperactividad descontrolada, podemos pensar que son espíritus que los están molestando. Pero si ellos están asumiendo comportamientos que ven en nosotros, es porque nosotros le estamos dando el ejemplo, la guía, para que asuman el comportamiento. Entonces, como espíritas o como personas que queremos entender estos fenómenos, tenemos que aprender a diferenciar y ver realmente lo que le está pasando al niño, porque es que en esa edad es una edad muy, aunque no lo crean, muy compleja, porque él está aprendiendo todo, está absorbiendo el conocimiento. Y es Juana de Ángeles que nos esclarece en el libro Amor, Invencible Amor, nos dice que es en la infancia donde se fijan profundamente los acontecimientos. Además, desde antes, en la vida intrauterina, o sea, cuando está en el vientre de la madre, cuando el ser se convierte en participante del futuro grupo familiar en el cual renacerá. Entonces vemos que el niño ya está sufriendo una influencia desde el vientre de la madre. Y cuando nace, aún más, porque ya está viendo, está captando con todos sus sentidos
el ejemplo de nosotros los padres. Entonces vemos que las impresiones comienzan a haber impresiones de aceptación, de rechazo, que en cierta manera irán a agravar o no el comportamiento del niño. Entonces, como padres debemos analizar, si nosotros no hemos tenido falencia, no hemos afectado gravemente la emoción de nuestro hijo por nuestro comportamiento, porque hay padres que maltratan, padres que ofenden, padres que dan mal ejemplo, y los niños van asumiendo. Si nosotros no hemos tenido esos comportamientos que han afectado su parte emocional o su comportamiento, y vemos comportamientos desajustados, puede ser que el niño trae esas tendencias y además está sintonizado con espíritus que se valen de esas tendencias para crear dificultades dentro del hogar, porque existe la obsesión en los niños, existe la obsesión en la infancia, o sea, la influencia perniciosa de espíritus inferiores sobre los niños, eso existe. A veces como espíritas queremos como no tocar ese tema, ¿no? Pero es una realidad que debemos afrontar que con las bases espíritas, con las herramientas espíritas que nos brindan todo el arsenal de recursos para ayudar a estos niños, para ayudarnos a nosotros mismos, porque también nosotros dentro del hogar creamos condiciones para que estas entidades, a veces no buenas, se hagan presentes y perturben a los miembros del hogar, especialmente a estos niños que tengan esta sensibilidad. Entonces debemos orar, ¿verdad? Tenemos que fomentar el estudio de la doctrina espírita, de las prácticas espíritas, para que estos fenómenos de la presencia espiritual que puedan sentir los niños se den de una manera equilibrada, natural y correcta, ¿no? Así es, Hugo, porque eso que acabas de nombrar es de los fenómenos que ocurren en la familia, es decir, el ser humano es integral y la educación es integral. Entonces, desde la óptica espírita, la educación es completa, no es solamente en función de lo que penetra por los sentidos es decir, la educación del ser cuando se concibe como espíritu ya es diferente, toma unos matices diferentes, porque entendemos de que hay un mundo espiritual ejerciendo una influencia sobre todos nosotros y que nuestros comportamientos van a establecer la atmósfera espiritual de donde nosotros nos encontramos, van a crear los condicionamientos y se están imprimiendo en este ser que tiene un periodo de infancia natural para recibir toda la información positiva de los padres que decidieron acoger a esta criatura que ha llegado a un hogar para que se pudiesen reestructurar todas aquellas cosas que no están bien. Entonces, como decía Hugo, a veces es reflejo, los niños tienen un comportamiento de lo que estamos reflejando nosotros como papás y no es que haya una presencia espiritual. Obviamente a veces esos comportamientos también obedecen a que hay, porque no necesariamente tienen que verlos, porque es posible que las percepciones que tienen son sensoriales de manera distinta a ver, aquí hay una entidad, hay un espíritu en tal parte que viste así, no, es que a veces es la sensación, la influencia, la puedes sentir, Yo recuerdo que cuando yo no les manifestaba esto a mis papás, cuando estaba en mi infancia, pero yo sentía muchas cosas que no decía por miedo, ¿no? Que fueran a decir que uno que estaba como loco o algo así, pero me sentía que muchas voces en mi cabeza, como si yo dialogara con mucha gente y que me dijeran muchas cosas que yo no comprendía. Esto me daba mucho temor. A veces, hoy como adulto, a veces me sucede, pero ya oro y aquella situación se pasa. Pero en la infancia para mí era muy terrible, no sabía qué estaba sucediendo. Sin embargo, yo lo que hacía era adoptar un patrón de concentrarme en alguna otra cosa para evitar sentir aquello, pero aquello me producía de verdad mucho miedo. Y hoy, ¿cuántos niños no hay así que nos dicen, porque por temor, nos dicen que están experimentando, que están sintiendo? Entonces, la doctrina espírita, al venirnos a revelar esta realidad, nos da ya instrumentos para buscar soluciones de entender. Entonces, entender que somos espíritus que estamos reencarnando en una familia. Y muchas veces llegamos a familias espíritas porque tenemos grandes compromisos. Y entonces es deber del padre, que es espírita,
que conoce, pues tener mayor vigilancia, mejores comportamientos, crear una cultura o hábitos, porque a veces estas presencias se manifiestan es porque estamos dejando puertas abiertas en nuestra familia, en nuestro hogar, por nuestro comportamiento, por la forma en cómo estamos educando, porque aún todavía no hemos comprendido esta realidad en su plenitud. Entonces tenemos una fuerte necesidad de educar con condiciones distintas. Ya no es la misma educación del pasado, porque hoy entendemos de que ese ser que está ahí es un espíritu, quizás más viejo que el que hoy se manifiesta como padre, con más experiencias, solo que el rol de padre debe darle la oportunidad de tocar aspectos de aquel ser que necesita reequilibrar todas sus potencialidades, porque a veces vemos a niños que nos enorgullecemos porque se ven como prodigios y se ven fabulosamente inteligentes, pero eso es una responsabilidad muchísimo más grande, porque educar a seres así con habilidades fuertes nos hace más responsables, porque esos niños vienen a buscar factores que no tienen y por lo general están en la emoción, en su emoción, educarlos ahí en su emoción. Entonces, el espiritismo nos da esa facilidad de entender qué está sucediendo. Entonces, descuidar la educación espírita de los hijos será negarles la verdad, entendamos esto. Es el mayor patrimonio que le podemos entregar en este conocimiento para ayudarlos y garantizarles la tranquilidad en el futuro. Quizás no necesariamente tengan que ser espíritas, porque muchos elegirán y eso hay que respetarlo, pero mientras estén con nosotros, entregarles lo mejor, darles las bases para que ellos puedan reconocer y entender qué fenómeno tienen que cumplir o las metas que deben cumplir en la vida, porque a veces nuestros hijos vienen en familias espíritas, pero sus roles los van a desempeñar quizás en otros aspectos que nosotros desconocemos. Dios solo sabe cuáles, pero que sean bases morales fuertes que les ayuden a entender las dimensiones en las que nacieron, por las que nacieron y lo que deben realizar en la vida. Sí, Alex, eso es muy cierto lo que nos estás narrando y como estamos hablando del desarrollo del niño y de las experiencias espirituales, uno se hace una pregunta, o sea, ¿habrá inconvenientes en que un niño desarrolle la mediunidad? ¿Y por qué sería si hay inconvenientes? Entonces, el libro de los medios que nos esclarece, ¿no? Una de sus aparte de sus ítems, nos dice, hay un inconveniente en que se desarrolle la mediunidad en los niños. Y dice Allan Kardec, ¿no? Dice, sin duda, e incluso sostengo que es muy peligroso, dice en el libro de los medios, pues esas organizaciones frágiles y delicadas experimentarían fuertes conmociones y su joven imaginación se sobreexcitaría demasiado. Entonces vemos que hay un inconveniente bastante grande, ¿no? Y lo dice el libro de los medios, porque el niño en cierta manera es frágil, porque es que apenas está en forma, está en crecimiento, está en desarrollo en todas sus facultades, en todas sus capacidades, y podríamos llevarlo a conmociones muy fuertes porque se vería afectado en la parte de la emoción, de la parte psicológica y mental, y también en la imaginación, porque vamos a sobreexcitarla y puede el niño llegar a confundir en lo que es real y lo que no es real, porque en esa etapa infantil es donde se comienzan a hacer los primeros esquemas mentales de la realidad, de la vida, del relacionamiento, y llevar a un niño a esta práctica sería un acto bastante peligroso por parte de los padres, ¿no? De aquellos adultos que tengan su potestad, tengan el derecho sobre el niño. Entonces, lo mejor hay que ser prudentes, ¿no? Y apartarlo lo más posible de estas prácticas. No llevar a los niños a practicar la mediunidad, ¿ya? Sino que ellos vean este fenómeno de una manera natural, sin que nosotros lo forcemos. Y pedir así la ayuda al mundo espiritual, a Dios, a Jesús, para que estas manifestaciones se calmen en cierta manera, y sí explicarle al niño las consecuencias morales de eso que pueda estar viendo, porque él lo va a estar viendo, pero no va a ser forzado por nosotros, sino que sus guías espirituales van a ayudarlo, van a ampararlo, para que estas manifestaciones no se den de esa manera, sino que se ocurre, que sea de manera natural, espontánea y saludable. Para eso es importante el papel de los padres, ¿no?
indicar a los niños las consecuencias morales de todos estos hechos, para que él entienda desde niño de que viene del mundo espiritual, de que está reencarnado, de que tiene una experiencia material y que algún día, cuando le toque su momento, regresará a esa parte espiritual, de que no es su primera experiencia en la tierra. Hay que aprovechar a los niños, explicarle eso de una manera muy tranquila, muy natural, porque si no explicamos estas cosas en la infancia desde el punto de vista moral, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo se dará? Cuando ya están adolescentes y ya han aprendido otras cosas. No, hay que hacerlo desde cuando están niños, mostrarles la realidad espiritual, mostrarles de que son espíritus inmortales, no forzarlos o llevarlos a ver espíritus, a tener experiencias espirituales, no, a que ellos entiendan en su mundo infantil de que están de paso por la tierra, de que vienen a hacer cosas buenas, vienen a cumplir una tarea de bien, vienen a hacer algo importante pero bueno, y ellos lo entienden. Ellos lo entienden. Y si el niño está viendo experiencias espirituales y no puede hablar porque ya tiene 2 años, 1 año, los padres tenemos que envolvernos en la oración, valernos de la oración a Dios, confiando en Dios, pidiendo al guía espiritual del niño, al guía espiritual del hogar, que protege el hogar para que los niños puedan dormir tranquilos, tener una vida normal, acorde a su desarrollo. Pero es importante el papel de nosotros. Y vemos que esta pregunta es importante tanto que a Divaldo, al querido Divaldo Pereira Franco, este medio espírita extraordinario, de ejemplo para todos nosotros, le preguntaron eso. Un niño de 6 años puede trabajar mediúnicamente, o sea, puede practicar la mediunidad dentro de los centros espíritas o en otro lugar, porque esto es muy abierto esta pregunta. Y Divaldo nos responde, dice, no le conviene, incluso poseyendo mediunidad. Entonces, esta respuesta, hasta donde vamos, nos está diciendo de que no es que una persona tenga una facultad lo que la puede llevar a practicarla, no. Hay que ver las condiciones en que se va a practicar esa mediunidad y tener las condiciones de aquel que la tiene, porque el niño no tiene condiciones emocionales, psicológicas, mentales para practicar la mediunidad, para llevarlo a la mediunidad. A él se le presenta de manera que natural, pero nosotros no podemos forzar eso porque no sabemos lo que va a ocurrir. Y sigue diciendo, un niño en esa franja de edad no dispone de los recursos defensivos a transitar con seguridad por los meandros de una facultad mediúnica. O sea, está diciendo que se necesitan unas condiciones defensivas y nosotros los espíritas ya sabemos cuáles son. El buen comportamiento, la moral, la oración, las buenas lecturas. Un niño no tiene eso. Tampoco tiene el desarrollo psicológico que le permita distinguir muchas cosas, porque él está en una etapa infantil donde el jugar es importante. Entonces, puede jugar con muchas cosas que no le convienen. Y si lo llevamos a la mediunidad, estamos forzando y podemos crear bastantes disturbios emocionales, mentales en el niño, incluso obsesiones de gran impacto. Y nos sigue diciendo Divaldo, su personalidad todavía se encuentra en formación, lo que estábamos diciendo. Inclusive, la reencarnación no se completó totalmente, lo que nos estaba narrando Alex hace unos minutos. Es muy peligroso, o sea, es un peligro forzar a los niños a la mediunidad. Habrá manifestaciones espontáneas, pero no son forzadas, son espontáneas y se darán en algún determinado tiempo, pero forzar a un niño que determinado 1 hora, media hora para que perciba, para que desarrolle, para que hable, es muy peligroso. Y la doctrina espírita nos lo dice en el libro de los medios y a través de este querido hermano Divaldo Pereira Franco. Entonces vemos que la reencarnación es como el inicio, ¿no?, de una nueva existencia y que debemos nosotros en ese proceso cuidar al niño, cuidarlo, ampararlo, para que se desarrolle de una manera equilibrada. Entonces debemos cuidarlo tanto en la convivencia familiar como en el medio en que se desarrolla y cuidarlo también de la parte espiritual a través de una buena convivencia en el hogar, la oración y fomentar, sí, en el niño el comportamiento moral que le ayudará a él, en la medida que él mismo vaya despertando su realidad espiritual, le ayudará a sintonizarse con los buenos espíritus. Y si esa mediunidad se prolonga en la adolescencia, va a tener una adolescencia tranquila, porque ya él recibió la formación moral que necesitaba para tener un buen comportamiento que atraiga a los buenos espíritus. Entonces vemos lo importante de la doctrina espírita en toda nuestra existencia, en nuestra vida. Entonces vemos que todo depende mucho de los adultos, de cómo manejamos estas situaciones.
no nos desesperemos, sino confiemos en Dios, busquemos la ayuda en la doctrina espírita. Si conocemos a alguien que su hijo, niño está viviendo esta situación, mostrémosle la herramienta de la doctrina espírita, que oren, que lean, que entiendan el fenómeno. Porque podemos ver que hay niños que de pronto juegan con estos espíritus que le llaman en otras corrientes amigos imaginarios, pero nomás que son espíritus con los que están, pueden ser de manera agradable. Pero hay niños que también tienen experiencia con espíritus que los perturban desde la cuna. Tienen su perturbación, este acoso, y los padres ahí tienen que saber identificar. Porque a veces como padres apenas vemos que el niño tiene un comportamiento agresivo, desajustado, lo regañamos, le pegamos, y no analizamos el por qué. ¿Por qué le puede estar pasando eso? Puede ser una frustración, puede ser influencias espirituales. Hay muchos matices que nos pueden avisar qué le está pasando al niño. Entonces, como padre debemos estar atentos. Porque muchas veces que los niños, como ya lo dijimos, reflejan nuestro comportamiento como padres. Entonces, le exigimos cosas a los niños que nosotros no tenemos. Y es más fácil a veces decir, no, eso es un espíritu. No, hay que analizar. Habrá casos donde eso son espíritus, cuando el niño habla, cuando llora mucho en la noche, que no duerme, o cuando se levanta a veces sonámbulo. Hay veces que en este fenómeno hay espíritus también que pueden influenciar en estos fenómenos de sonambulismo. Sabemos que el sonambulismo no es mediunidad, es un fenómeno de emancipación del alma, cuando el alma se desprende un poco de su cuerpo y como espíritu se vale de ese mismo cuerpo para hacer algo. Entonces vemos que muchos niños eso se presenta, niños que se levantan dormidos, que se levantan, juegan dormidos. Es un fenómeno de sonambulismo, que no es mediunidad, pero puede estar interferido por espíritu. Que ya saben que el niño en ese estado es más variable, puede influenciarlo, se mezcla, ¿no?, la mediunidad con los fenómenos de emancipación del alma. Entonces tenemos que tener mucho tacto, mucho conocimiento, estudiar, prepararnos para ayudar a los niños a desarrollarse como debe ser. Muchos miedos nocturnos es producto muchas veces de influencias espirituales. A mí me pasaba porque yo como ocurría a Alex, yo percibía los espíritus cuando estaba pequeño, desde que tengo uso de razón, los veía, pero yo los veía de una manera que me atormentaba, me angustiaba mucho, porque yo veía espíritus a veces como oscuros, que me venían a la cabecera de la cama, me molestaba y yo gritaba del miedo, pero también veía luces, que yo ahora entiendo que eran los espíritus buenos, y también gritaba. O sea, que yo gritaba tanto que veía los de luz como los espíritus estos que me molestaban, ¿no? Entonces, eso demuestra de que todos tenemos estas facultades, pero hay unos que lo tienen de manera más ostensibles y a veces se presentan a edad temprana. Y muchas veces cuando el niño trae eso de manera ostensible es porque tiene grandes compromisos morales, grandes compromisos y grandes falencias morales. Y por eso los padres deben ayudarlo a transformarse moralmente y que los fenómenos mediúnicos que ocurran en esos momentos de la infancia vayan siendo atenuados por la ayuda de los padres, para que estas manifestaciones vayan disminuyendo y pedirle a los guías que en algunos momentos puedan, en cierta manera, bloquear estos centros de registro que tienen los niños para que ellos puedan desarrollarse de una manera tranquila y que si el niño va a desarrollar mediunidad, ya sea cuando esté en la edad adulta o a una edad donde él esté maduro psicológicamente, pueda encontrar las herramientas dentro de los centros espíritas, encontrar las herramientas que necesita para desarrollarla y brindarla a la humanidad, y no solo de una manera perturbada, desequilibrada, ¿no? Entonces, veamos lo importante de este tema, que todos debemos estar atentos, Alex. Así es, Hugo. Es muy importante todo esto y quisiéramos seguir hablando de este tema, pero el tiempo siempre es inexorable y tremendamente se va. Y el de hoy también se nos ha ido, pero queremos recordar, ¿no?, de que si estos fenómenos se están presentando, no hacer un escándalo de esto, ni tratarlo de una forma en que de angustiante, sino entender que es un fenómeno natural y como tal tratarlo, ¿no? Para que el niño no sienta de que es un enfermo, de que es alguien con comportamientos raros, sino de una manera natural, sin angustia, sin miedos, y acudir, pues, a veces por ciertos prejuicios no se van a los centros espíritas, porque puede ocurrir en cualquier familia, sea espírita o no, estos fenómenos,
pero ir a los lugares de centros espíritas serios, reconocidos, donde se pueda dar orientación, la oración, crear el clima, un clima de armonía, de paz en la casa, en el hogar, el evangelio, la oración y todas estas situaciones, pedir a los guías, a los protectores, a todos estos amigos espirituales de bien que acudan en el auxilio, en la ayuda, y las respuestas se darán. Si hay fe, si hay confianza, porque la infancia debe desarrollarse en plenitud, y ahí, si estos elementos se están presentando es porque hay cosas en que se están llamando la atención en el hogar, hay algo que se debe corregir, hay situaciones que se deben modificar, y entonces la espiritualidad se vale de esto para orientarnos, para decirnos, hey, ahí el semáforo está en rojo, algo está pasando y hay que detenerse. Entonces, es muy bonito todo esto que conocemos a través de la doctrina, entender de que somos espíritus inmortales, y entonces hay que ser responsables, hay que ser cada vez eh, mejores personas, mejores seres humanos, dejarse desarrollar por las virtudes, el amor, la caridad, tener el coraje para enfrentar las vicisitudes de la vida, crear condiciones agradables en el hogar, luchar contra aquellas cosas que son tendencias en nosotros y que aún vemos que no nos traen felicidad, porque nos mantenemos espantadizos, nos mantenemos angustiados, ansiosos, sedientos de más y más experiencias que ya en el pasado nos cansamos de hacer y que hoy nos trajeron a este punto histórico de nuestra vida con circunstancias que muchas veces no nos parecen agradables, y que son más que los rescates del ayer. Pero no todo es malo en este panorama. Todos, si miramos hacia el pasado y miramos a hoy, más son las cosas positivas que nos han ocurrido, más son las situaciones buenas que nos han pasado, que aquellos puntos oscuros de experiencias que hemos vivido. Pero todos estamos aquí en un aprendizaje constante, y la doctrina espírita tiene todo un conjunto de herramientas para ayudarnos a llevar esta vida de una manera más agradable y feliz. Sintiendo al Maestro Jesús, su compañía, su presencia en nuestros corazones, seguramente nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de actuar, de sentir, de pensar, será distinto. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este programa de Luces para el Alma que llevamos a todos ustedes los días domingos a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, y recuerda compartirlo, porque seguramente hay alguien como tú y como yo buscando luces para el alma. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.